Esta reunión está siendo grabada. Bueno, muy buenos días. En nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud del Senado. Yo quiero partir esperando que hayan podido descansar, que hayan tenido unas buenas vacaciones todos, saludar a don Fernando, a Evelyn, también a los colegas. Está hoy día reemplazando a la senadora Fonber, la senadora Ebensperger, que nos acompañan también en otras comisiones, ha estado en la Comisión de Salud, así que bienvenida, y también saludar al senador Girardi y a quienes nos están acompañando haciendo el soporte. Esperar que este sea un muy buen año legislativo para todos, ¿no? ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, presidenta. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo con que informa reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas enfermedades laborales, que es una información que, de acuerdo con glosas presupuestarias, se envía regularmente a esta comisión. Enseguida hay una carta de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, con que solicitan priorizar la vacunación de las personas que tienen que someterse a diálisis y estudiar la posibilidad de que sean vacunados en el establecimiento en que se someten a ese procedimiento. Luego acompañan la Sociedad Chilena de Nefrología refuerzan la misma petición y acompaña un gráfico que vamos a distribuir a los senadores de la comisión. Y finalmente, la Sociedad Chilena entrega una encuesta nacional de infección por COVID-19 en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, en hemodiálisis. Todo esto está en consonancia con la misma petición de priorizar a estos enfermos en lo que es el proceso de vacunación. Y déjeme ver si tengo otro tema aquí. A ver. Eso ya lo confirmé. Luego hay una comunicación de Confedeprus, en que comunica a la comisión que ha asumido la presidencia de esa organización doña Consuelo Villaseñor. Ha dejado de ejercer la presidencia porque es candidata a la Convención Constitucional, doña Consuelo Villaseñor. Y finalmente, las farmacias independientes de Chile hacen presente que llaman a los chilenos a adherirse a la campaña de vacunación y destacan el éxito que ha tenido el proceso de vacunación en Chile. Me parece, señores senadores, que eso es todo lo que puedo comunicarles como cuenta en la sesión de hoy. Muchas gracias, Fernando. En el caso de la comunicación de los dializados, yo soy partidaria de que podamos oficiar al Ministerio de Salud adjuntando el texto y respaldando la solicitud. Le damos la bienvenida al senador Chaguán, que se conectó recién, pero si les parece a los colegas, lo que se plantea es que en el caso de los dializados puedan ser priorizados en la campaña de vacunación y que puedan vacunarse en los mismos establecimientos donde se hacen diálisis, que me parece como razonable el que podamos respaldarlo unánimemente. ¿Acordamos así? Hacemos pasar a nuestros invitados. Están los 5 senadores, ¿no? Y le damos la bienvenida también al senador Rabindranath Quintero. Y le reitero los buenos deseos para este año legislativo. Y esperando que hayan sido unas buenas semanas de compartir con la familia y de recuperar energías. Buen día, presidenta. Mi buen deseo también para usted. Que se cumplan todos sus deseos. La he visto con una parte es suficiente. Se agradece. Igual. Hacemos pasar a los asesores. Para doña Evelyn Coronado, don Fernando Sofia, buenos días. Chaguán, que pase todas las malas vibras del año pasado. ¿No? No, vamos con toda la fuerza este año, con toda la fuerza. Toda la fuerza, bien. ¿No ha llegado nadie más, parece? Bueno, y a todos los asesores que están escuchando. Sí,
Ahí saludamos a Jaime, a Jorge Acosta. Que no los veo a ninguno, por eso no los nombré. A Jaime Junget. Y a Gerardo Bascuñán también, que se está conectando. Bueno, y entiendo que hoy día la idea era poder ver algunos de los temas que teníamos pendientes, partiendo por el proyecto de salud mental, que es un proyecto de larga data, donde lo que esperábamos era una indicación que tenía que patrocinar el Ejecutivo. Lo mismo, había un compromiso respecto de los protocolos de acoso, que revisamos a fines de enero, ¿no es cierto?, las cosas que quedaban pendientes, donde también se requería el patrocinio del Ejecutivo, y el proyecto de reforma de FONASA, donde había un compromiso también del gobierno de presentar una indicación. Así que, no sé, Jaime, ¿quién más se conecta desde el Ministerio? Si me permite, está conectado don Jorge Acosta y don Marcelo Mozo, que no lo veo conectado, pero tiene el link de acceso. Presidenta, hacer presente lo siguiente respecto a los temas que estaban pendientes, respecto al reglamento de cáncer, el reglamento general, el mismo presentó algunas observaciones por parte de la Contraloría, las cuales fueron subsanadas por el Ministerio de Salud, y en el mes de febrero se reingresó, entiendo que hace semana y media, el mismo a la Contraloría, y el cual debería ser tomado de razón en el más breve plazo posible. Respecto del reglamento del fondo que creaba la Ley Nacional del Cáncer, va a ser elevado a consulta pública esta semana. Recibimos a fines de la semana pasada los comentarios de la Dirección de Presupuesto y va a estar en consulta pública por un plazo no menor a 10 días, cosa que va a ocurrir dentro de la semana y que informaremos a los honorables senadores. En relación al proyecto de ley de salud mental, entiendo que la Secretaría General de la Presidencia ingresó indicaciones ayer en el transcurso de la noche y con eso nosotros entendemos que se estaría cumpliendo el acuerdo en lo que respecta a aquello y además las observaciones que había realizado la excelentísima Corte Suprema. Respecto al proyecto de ley de reforma FONASA, están ingresando, si es que ya no ingresaron las indicaciones en a esta comisión. El director de FONASA se podrá referir a aquello cuando usted estime pertinente, Presidenta, y respecto a las indicaciones de los proyectos de ley, y aprovecho comentarlo, etiquetado de alcoholes y acoso sexual, respecto a las indicaciones de acoso sexual, las mismas se están trabajando con DIPRES, con el Ministerio del Trabajo, y nos vamos a demorar, yo creo que una semana más, espero tener las listas dentro de esta semana, porque hubieron algunos comentarios de mejora sobre los mismos, y sobre el mismo texto. Y respecto a etiquetado de alcoholes, nos juntamos con vuestro asesor, don Gerardo Bascuñán, esperamos juntarnos esta semana con el resto de los asesores parlamentarios y esperamos que la próxima semana podamos ingresar el texto de indicaciones definitivas para que la comisión mixta tenga a bien revisarlos, Presidenta. Sí, entiendo que, gracias Jaime, sobre el tema de etiquetado tenemos la mixta que deberíamos sesionar el jueves. Fernando, habíamos quedado a las 9:30, si no me falla la memoria. Así es, Presidenta. Claro, entonces, pero lo que quizás sería estaría bueno, supeditado a que lleguen esas indicaciones. Sí, pero yo creo que sería bueno antes de eso el poder tener la reunión con los asesores y quizás podríamos hacer una conversación en torno a los temas, si es que todavía no están las indicaciones. Pero a mí me gustaría poder aprovechar la sesión del día jueves y así podemos ir consensuando los temas a la espera de las indicaciones definitivas en lo que tenga que ver con el Ejecutivo, porque hay otras que podemos tener iniciativa parlamentaria. Yo sugiero que partamos por el proyecto de salud mental. Entiendo, Evelyn, que te llegó tarde sí, la indicación, pero quizás podrías proyectárnosla para hacer la lectura. Debería ser algo en los términos que habíamos acordado. Entonces creo que este tema no debería generar mayor discusión. Presidenta, si me permite. Sí, no, Fernando. Efectivamente, en el tema de la mixta de alcoholes para los días jueves, quedó pendiente escuchar al Ministerio del Interior, que había solicitado intervenir. Habíamos escuchado a Hacienda, Relaciones Exteriores y Agricultura, pero Interior no había sido oído, de modo que ese jueves se puede aprovechar también para invitar al Ministro del Interior. Me parece perfecto. Y si me permite, respecto a este primer punto de la tabla, que es el proyecto de ley sobre salud mental, volvió a la comisión
para hacerse cargo de algunas observaciones que hizo la Corte Suprema respecto a los artículos 14, 15, 18 y 21 del proyecto, que tienen relación básicamente con la competencia de los tribunales que deben conocer de las causas relacionadas con esta ley, y también con algunos aspectos procesales y de patrocinio. Efectivamente, las indicaciones nos llegaron ayer poco antes de la medianoche y abarcan justamente los artículos que habían sido observados por la Corte Suprema. Y algún par de cosas más también sobre el artículo 26 de la ley, el artículo 2 y el artículo 13. De modo que estamos nosotros en posibilidad ahora de proponerles, de poner a la vista en esta comisión el proyecto modificado que contiene estas propuestas del Ejecutivo. Si fueras tan amable, Evelyn, de compartir pantalla con eso. Muchas gracias, Evelyn. Vamos viendo al tiro, dando lectura a la indicación y sometiendo a votación el tiro. Exactamente, Presidenta, si usted me permite. La indicación 1 del Presidente de la República elimina la palabra mentales en el inciso final del artículo 2, y dice, persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que teniendo una o más deficiencias mentales, sea por causas psíquicas o intelectuales de carácter temporal o permanente, etc. Entonces quedaría sin esa palabra, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales. Jaime, ¿quiere referirte a esto? Sí, Presidenta. Nosotros tuvimos a bien revisar el texto completo con nuestro equipo de salud mental, con doña Javier Erazo y don Matilda Razabal, y sobre este punto en particular me gustaría que el doctor Acosta se refiriese, porque es un tema que es de ya ingeniería de detalle, pero que es un tema que para nosotros es de suma relevancia. Presidenta. Sí, doctor Acosta. Gracias, Presidenta. Efectivamente, desde el equipo de salud mental del Ministerio de Salud hicieron un levantamiento con respecto a este punto que podría parecer menor, pero hay varios acuerdos internacionales que ellos nos mencionaron que trataban de desestigmatizar a las personas que tienen problemas de salud mental y que muchas veces había, ¿cierto?, utilizado el concepto de deficiente mental de forma peyorativa, por lo cual ellos recomendaban eliminar ese concepto, y si usted se fija, como queda redactado, simplemente al eliminar ese concepto se entiende de manera bastante clara lo que se está tratando de abordar en este artículo, y la verdad es que no cambia el sentido de la definición que se da y se elimina, digamos, esta estigmatización que podría parecer para muchos odiosa para aquellas personas que están, digamos, padeciendo una discapacidad psíquica o intelectual. Estamos de acuerdo, yo creo, en esto, ¿no es cierto, estimados colegas? Para aprobar por unanimidad. Yo estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo también. Aprobado por unanimidad entonces, don Fernando. La segunda está referida al artículo 13. ¿Sí? Veamos el artículo 13. Aquí está. Sobre hospitalización involuntaria. La propuesta es intercalar en el inciso primero la frase para la atención de un problema de salud mental entre ambulatorio y la expresión y exista. De modo que esta norma, si se aprueba esta indicación, diría la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que solo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio para la atención de un problema de salud mental y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o integridad de la persona, etc.
¿Aló? ¿Presidenta? Sí, es Jaime. Se me cayó un poco el internet. Por favor. Gracias. El doctor Acosta va a explicar estas indicaciones, usted lo tiene bien de carácter más técnico-médico, y yo voy a explicar las indicaciones más bien de carácter jurídico. Perfecto. Gracias, Presidenta. Esta indicación también fue parte de la revisión que hicimos con el equipo de salud mental y ellos insistieron en que era bastante apropiado poder agregar que esta hospitalización psiquiátrica involuntaria se redujera al ámbito de la atención de la salud mental, es decir, que no fuera a utilizarse la condición, ¿cierto?, de discapacidad psiquiátrica o mental que tenga un paciente para realizar una hospitalización involuntaria en el otro ámbito de las patologías físicas que podría generar una persona y que fuera simplemente acotado, ¿cierto?, a la atención de un problema de salud mental. Por ejemplo, para que no existiera la posibilidad de hospitalizar a un paciente, por ejemplo, con demencia, que no requiriera un apoyo adicional para mejorar, ¿cierto?, su condición de patología psiquiátrica, pero que pudiera ser utilizado para hospitalizarlo de forma involuntaria. Y por lo tanto consideraban que esta precisión hacía que el argumento, digamos, que el artículo quedara mucho más restringido a lo que es la idea original de la ley. Por mi parte, estoy absolutamente de acuerdo. Estimados colegas, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Aprobamos entonces por unanimidad la modificación propuesta. Yo estoy de acuerdo. Ok, por unanimidad aprobado entonces. Hacemos a la indicación 3 que se refiere al artículo 14. El artículo 14, aquí es donde empieza la idea de reemplazar el juzgado o el juez de letras por el juez de familia, que es una de las observaciones de la Corte Suprema que incide en varios de los artículos del proyecto. En este caso se trata de la autoridad sanitaria, puede solicitar al juez de letras, diría al juez de familia, se me fue. Parece que lo perdimos, Fernando. Dice, es la mantención de las condiciones de la hospitalización involuntaria debe ser solicitada al juez de familia y no al juez de letras. Esa es la proposición. Claro. Esta es la observación que nos hizo la Suprema y que es lo que dio origen a que volvamos a revisar, fue parte de lo que discutimos en la comisión y nos hacemos cargo de esa observación. Entonces, yo creo que en esto no hay mayor explicación que dar, sino que si les parece lo aprobamos por unanimidad. Perdón, ¿a quién se le va a solicitar entonces la autoridad al Tribunal de Familia y al juez de familia. Aquí está, lo que pasa es que no dieron ya. De acuerdo. Aprobamos por unanimidad también, Fernando. La 4 tiene un sentido similar, pero aquí la proposición de la indicación del Ejecutivo es reemplazar todo el artículo 15, que ustedes lo tienen ahora en pantalla. Voy a leer yo la indicación de modo que se pueda ir comparando con el texto que está en negrilla en la columna del lado. Artículo 15. La persona hospitalizada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar uno o más abogados de su confianza. Si no lo tuviere, el tribunal de familia competente procederá a hacerlo. En todo caso, la designación del abogado deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citada la persona hospitalizada involuntariamente. Si ésta se encontrare privada de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquel un abogado determinado, o bien solicitar al tribunal de familia competente su designación. Para estos efectos, será competente el tribunal de familia del lugar en donde el hospitalizado involuntariamente se encontrare. Presidenta. Sí, Jaime. Lo que hacemos acá, habiendo revisado con el Ministerio de Justicia las normas sobre representación y comparecencia en juicio, asimilamos las normas que existen ya en otros códigos, como el Código Procesal Penal, y hacemos una mejor redacción manteniendo el mismo espíritu y la misma idea de un nombramiento de abogado.
Esta norma a nosotros nos parece más general y más adecuada de la que ya existe, porque hay otras instituciones, como por ejemplo la del abogado de turno. El suscrito fue designado abogado de turno, y la obligación del abogado de turno implica ejercer defensa jurídica gratuita para que la Corte así lo determine. Entonces, la redacción como está fraseada y la forma como está propuesta nos parece más adecuada, porque incorpora también, o puede incorporar a las clínicas que tienen corporación, a las clínicas que tienen clínicas jurídicas, a las corporaciones de asistencia judicial y algunas otras instituciones como la del abogado de turno o cualquier otro mecanismo de defensa. Entonces hacemos una adecuación normativa y armonizamos con otros cuerpos legales en lo que se refiere a representación y comparecencia en juicio. Por eso el Ejecutivo hizo esta propuesta, presidente. A mí me parece bien. No sé si el resto de los colegas tienen alguna consulta. Y si no, aprobamos por unanimidad. Me parece adecuada la solución. Sí. Estamos de acuerdo entonces. La indicación número 5, señores senadores, incide en el artículo 18 y tiene el mismo sentido sugerido por la Corte Suprema, en el sentido de reemplazar el juzgado de letras por el Tribunal de Familia. Dábamos por aprobada. Es consistente con lo que ya votamos. Enseguida la indicación número 6 hace lo propio en el artículo 21. Reemplaza al juez De acuerdo, presidenta. juzgado de letras por Tribunal de Familia. De acuerdo también. Y la número 7, esta ya no se refiere a ese tema, al tema de los tribunales competentes, que era lo que comentaba la Corte Suprema, sino que incide en el artículo 26 del proyecto, que tenemos ahí en pantalla, y al que le agrega, en el que reemplaza el inciso segundo por el siguiente. Solo se permitirá la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud. Jaime. Presidenta, a mí me gustaría que el doctor Acosta se refiriera a este tema que tiene que ver con los establecimientos asilares. Si usted lo tiene bien, presidente. Doctor Acosta. Gracias, presidenta. Efectivamente, cuando hicimos esta revisión junto con el equipo de salud mental, ellos nos comentaron que el concepto de establecimiento psiquiátrico asilar podía entenderse de distintas maneras y que efectivamente nosotros a través del Plan Nacional de Salud Mental estamos absolutamente en concordancia con la propuesta matriz de esta ley, que es avanzar, ¿cierto?, una hospitalización ambulatoria, considerando, ¿cierto?, a la familia, a las relaciones laborales, sociales que tenga la persona, y no este concepto antiguo, ¿cierto?, de un hospital psiquiátrico per secula seculorum para las personas. Y por lo tanto, teniendo en consideración la situación de la red asistencial, los establecimientos que existen hoy día, conocidos como hospitales psiquiátricos, el Hospital El Peral, el Hospital Horvitz del Servicio de Salud Metropolitano Norte, o el Hospital Filipinel, que incluso se estaba reacondicionando, al quedar la ley como estaba propuesta, simplemente no se iban a poder utilizar de la noche a la mañana. Entonces ellos consideraban que la mejor forma era poder entregar una definición bastante más acotada de qué se iba a entender, ¿cierto?, por esta internación, y en segundo lugar, cuáles iban a ser los establecimientos que digamos, podían ser incluidos dentro de esta definición de establecimientos psiquiátricos asilares, y que por lo tanto, lo más importante, se avanzara, ¿cierto?, de manera apoyada a través de esta ley, hacia un modelo de hospitalización ambulatorio, que es lo que sabemos que es exitoso en el contexto de la salud mental, y no un asilo, ¿cierto?, para aquellos pacientes con patología de salud mental, para de alguna manera descartarlos de la sociedad, sino que incluirlos a través de una hospitalización ambulatoria. Como es como decía Jaime, una ingeniería de detalle, nosotros sugerimos que esté establecido en un reglamento, ¿cierto?, que posteriormente pueda dictar la autoridad sanitaria. Sí, aquí lo que habíamos conversado que era más bien de un plan de ir abordando progresivamente la situación de estos establecimientos, ¿no es cierto?, ese término. Entiendo que va en ese sentido. Yo no sé cómo está asociado respecto de otros temas que tengan que ser reglamentadas en términos del plazo, porque la experiencia nos indica que cuando dejamos abierto y sin un plazo los reglamentos, ya con plazo cuesta que se cumpla, pero a mí me gustaría dejar acotado el plazo para el reglamento.
¿Me permite, Presidenta? Sí, por supuesto, senador Quintero. Y con respecto al artículo 16, estamos pasando de una prohibición. Dice, queda prohibida la internación de personas en los territorios legales a permitirlo. ¿Por qué se cambia este criterio? ¿Cuáles son los requisitos que debería contemplar? ¿Cuáles son los requisitos que debería contemplar el reglamento? Dicen que cumplan los requisitos establecidos en un reglamento dictado. ¿Cuáles son los requisitos que debería contemplar el reglamento? Senador, es una muy buena pregunta. Efectivamente, si la ley se aprueba como está hasta ahora, el artículo 26, establecimientos que yo les mencionaba, como el Hospital Horvitz del Servicio Metropolitano Norte, como el Hospital El Peral, como el Hospital Philip Pinel, que todavía está terminando su construcción, no podrían ser utilizados para la internación de pacientes. No obstante, el Ejecutivo está completamente de acuerdo que el modelo de hospitalización que se entendía antiguamente en la salud mental, que era, ¿cierto?, una internación absoluta, radical, puertas cerradas dentro del hospital, sin la conexión de las personas con la sociedad, es un modelo que está absolutamente en retirada y que esta ley lo promueve. Lo que promueve la ley, ¿cierto?, es un modelo de hospitalización ambulatoria. Por lo tanto, los requisitos que queden establecidos, ¿cierto?, en el reglamento tendrán que estar orientados a la luz de ese modelo de hospitalización ambulatoria, es decir, poder internar a las personas, pero en el menor tiempo posible y siempre con modalidad ambulatoria, es decir, por ejemplo, pasar a lo que existen hospitales como el Sotero del Río, que es un modelo de hospitalización de día, es decir, las personas van durante el día a estos establecimientos que están disponibles, que no vamos ¿cierto?, a desutilizarlos, pero que por otro lado, ¿cierto?, vuelven en la tarde o en la noche a sus casas, o los fines de semana vuelven a sus casas. Y eso ok, yo estoy de acuerdo, doctor, con el cambio de criterio. Ya, pero, muchas gracias, senador. No, estoy de acuerdo con la explicación, pero también estimo que debería quedar en la ley algún contenido mínimo del reglamento. Bueno, yo creo que es razonable incluir que sea... Que diga relación justamente con lo que usted está señalando. Sí, claro, y que sea a la luz de la hospitalización ambulatoria antes mencionada en la ley. Yo creo que al especificar lo ambulatorio puede ayudarnos. Sí, de todas maneras. Quizás podríamos, digamos, hacer una propuesta. No sé si ahí Jaime nos puede comentar cuál es la mejor forma, si lo hacemos en conjunto con la Secretaría o si ingresamos una propuesta de nueva redacción. Pero sobre este mismo texto, el incorporar al ambulatorio, y yo insisto en una fecha para el tema del reglamento. Jaime. Presidenta, en ese sentido, respecto al plazo del reglamento, a lo mejor tener a bien un plazo de no más de 60 días, nos parece razonable y es una indicación que a lo mejor puede formular la misma Secretaría, y es una indicación prestada por los senadores. Y respecto a la indicación propuesta, mi recomendación sería donde dice solo se permitirá la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos ambulatorios, psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley. Perdón, o sea, solo se permitirá la internación de personas en los establecimientos psiquiátricos o la internación ambulatoria. Exacto. Ambulatoria. Internación ambulatoria, ya, lo probamos con el ambulatorio después de internación. Y, ¿sí? ¿Senadora? Sí, yo comparto eso, senadora Goit. Después de internación ambulatoria, o sea, agregarle a la palabra internación que sea ambulatoria. Ya, y le pedimos a la Secretaría establecer 60 días para el reglamento, ¿no es cierto? Que pueda redactar ese texto ahí, Fernando, pero lo damos por aprobado. Presidenta, si me permite, este proyecto no contiene todavía ningún artículo transitorio, de modo que se podría aprovechar este artículo transitorio para resolver varios reglamentos a que se refiere el texto. Sí, yo comparto que veamos el término de la indicación y no solamente esto queda fijado los 60 días y revisemos qué otros plazos hay para reglamento. Ok. Aprobado así en esos términos por unanimidad. ¿Y terminamos ahí la indicación? Sí, Presidenta, esa era la última
indicación. ¿Qué otros materias están tienen reglamento? Acabo de mirar Porque aquí hay varias, yo el creo que todas proyecto, están sí. abiertas sin plazo, ¿no es cierto, Jaime? El artículo 27 es un reglamento del Ministerio y las normas técnicas pertinentes establecerán las condiciones, requisitos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de todos aquellos asuntos establecidos en la presente ley. Es enormemente amplia la definición. Voy a buscar más referencias al reglamento aquí. Presidenta, en el artículo transitorio puede ser un único reglamento para las materias tratadas o sometidas a reglamento por parte del Ministerio de Salud, sí. Exacto. ¿Y dejamos 60 días para eso? Sí, porque son temas, Presidenta, que el equipo de salud mental ya se encuentra trabajando. Ya. Entonces, un solo artículo transitorio que haga la referencia a 60 días como plazo para tener los reglamentos por parte del Ministerio de Salud. Okay. Con eso damos al fin por despachado este proyecto que yo espero que podamos poner en tabla rápido después de una muy larga tramitación, pero creo que se ha hecho un buen trabajo y Jaime, a través tuyo también saludar ahí al equipo de salud mental, al doctor Ida Raza, creo que fue bien importante el que con todas las dificultades de tiempo, ¿no es cierto?, y las demoras, hayan podido trabajar en detalle esto y también reconocer ahí la disposición del ministro de Justicia. Me tocó personalmente hablar con él un par de veces para que sus equipos también se involucraran en esto. Entonces, vamos a pasar con eso al proyecto de FONASA. Había visto que estaba conectado Marcelo Mozo. Le damos la bienvenida, le deseamos también que sea un muy buen año en lo legislativo y también en el trabajo en su servicio. Está Luis Brito también acompañándonos. Y te damos la palabra, Marcelo, para presentarnos. Entiendo que se ingresó la invitación, ¿no es cierto? Presidenta, sí. antes de, bueno, saludo a Marcelo, por supuesto. Antes de que le dé la palabra a don Marcelo, yo quisiera aprovechar, ya que está él, de saber, porque a mí me llama la atención, que se haya puesto en tabla hoy día el seguro catastrófico. Tabla en la sala. Cuando eso está contemplado en este proyecto. Entonces, ¿cuál es el afán de ponerlo en tabla hoy día? Sí, senador, es una pregunta válida. Aprovecho de saludarlo al senador Quintero, la senadora Ensberger, la senadora von Baer, que veo que se incorporó ahí, al senador Girardi y al senador Chaguán. Es válida la pregunta, senador Quintero. No fue el Ejecutivo quien lo ingresó, sino que entiendo que fue un acuerdo de comité, por alguna forma, y por lo cual está ahí en tabla, pero el Ejecutivo no lo ha patrocinado eso, tal como usted lo señala, lo tenemos incorporado entre las indicaciones que vamos a presentar hoy día. Sí, yo creo que en eso, senador, yo tengo la misma duda. Yo quería preguntarle al senador Quintero, yo no estuve en la reunión de comité ayer, pero quizás podríamos como Comisión de Salud pedir que se saque la tabla. O sea, no tiene mucho sentido si estamos avanzando en este proyecto. No sé qué te parece. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque el Ejecutivo está de acuerdo también, senador. Yo creo que el gobierno y nosotros como Comisión de Salud, la importancia para nosotros, y Marcelo debe coincidir, es cómo rápidamente vamos a rebajar los que están inscritos en la lista de espera en cirugía, ¿cómo se llama? En consulta de especialidades, etc. O sea, yo creo que ahí, Marcelo, podríamos ponernos de acuerdo y presentar un proyecto de ley corta, qué sé yo, para acelerar. Porque este proyecto de FONASA no va a ser de fácil tramitación, para que estamos con bromas. Esto nos va a llevar bastante tiempo y los pacientes no pueden seguir esperando lo que están esperando. Entonces, pongámonos de acuerdo. Yo tengo la mayor voluntad absoluta de ir a solucionar el problema de la lista de espera, tanto de las intervenciones quirúrgicas como de las consultas de especialistas. Pero esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos legislando no en buena forma, sí. ¿Cómo vamos a ver un proyecto en sala cuando aquí está también puesto en el proyecto de FONASA? Yo estoy completamente de acuerdo, senador. Si estamos entonces de acuerdo, saquemos un pronunciamiento, enviémoselo a la presidenta para que se saque hoy día de tabla el seguro catastrófico en función de que se está discutiendo el proyecto de FONASA. Yo entiendo que
fue la vuelta después de las vacaciones, probablemente había alguna urgencia que estaba pendiente. Lo que pasa es que lo propuso, tengo entendido, bueno, yo tampoco alcancé a llegar a la comité, no pude conectarme, llegué a los últimos 30 segundos, entonces no alcancé a decirlo, pero cuando me di cuenta, era ya terminado la reunión. Entonces yo le pido, presidente, que usted... Pero acordemos unánimemente eso, ¿les parece? Y solicitamos que se le mande por escrito inmediatamente. Exactamente, y yo se lo comunico también a la presidenta y lo hacemos formalmente como Comisión de Salud, el acuerdo unánime para que se retire de la tabla el día de hoy. Y podemos así avanzar ahora, escuchamos a Marcelo sobre la indicación, pero también yo le pediría a Marcelo el que nos pueda dar cuenta de cómo se implementa una glosa dentro de la ley de presupuesto, que entiendo ya está aprobada como la reglamentación por parte de la Contraloría. Nos tocó conversar de eso durante enero y febrero, que justamente busca avanzar en lo que planteó el senador Quintero, que es la resolución de listas de espera. Acordado eso, esa comunicación, senadora, ¿tú quieres añadir algo o era sobre lo mismo? No, simplemente dar el acuerdo unánime para la solicitud del retiro. Ya, perfecto. Entonces le damos la palabra a Marcelo. Muchas gracias, presidenta. Lo primero me refiero brevemente respecto a lo que usted me preguntó de la glosa que se instaló si ustedes recuerdan, en la Ley de Presupuesto 2021 en la partida del Tesoro Público. Esa glosa está instalada de forma tal de que había que hacer una licitación por parte de FONASA, donde tenían que participar una serie de hospitales y también algunas entidades sin fines de lucro, etcétera. Había un orden de prelación. Todo eso durante diciembre, FONASA emitió 2 resoluciones, una resolución de cuál va a ser el protocolo de priorización para esto y de derivación. Con eso se llevó a cabo la licitación que se presentó a la Contraloría para su toma de razón el día a principios de enero, el día 2 de enero creo que lo presentaba, el 4 de enero, y fue tomado de razón y hoy en día está en su tramitación. Durante el día de ayer se respondieron las preguntas a todos los oferentes, tuvimos más de 600 preguntas de distintos oferentes y estamos por resolver eso hacia fines de mes. Por lo tanto, podríamos partir, una vez que se adjudique esto a lo largo del país, podríamos partir derivando ya pacientes a partir del mes de abril. Bueno, va a depender mucho de cómo esté la pandemia también y lo que se puede hacer. Sin embargo, hay que tener claro de que una buena parte de la resolución de esto no requiere hospitalización, ni mucho menos requieren camas UCI o UTI, que son las que en definitiva se requieren para el COVID y que son las más escasas, digamos. Entonces, en este sentido, creo que sí podemos ir avanzando igual en la resolución de listas de espera a partir de abril. Recordemos que este es un fondo de 114.000 millones de pesos para poder hacerlo y ahí participarán todos los hospitales públicos y también todo el resto de la capacidad sanitaria que el país tenga instalada en ese minuto y que pueda ir proveyéndose. Así que básicamente vamos a abarcar ahí el tema de cirugías en principio y ahí vamos a seguir viendo cómo seguir con el resto de las listas de espera. Pero eso está en camino y en abril esperamos, senadora, que tengamos buenas noticias para quienes están esperando hace tanto tiempo. Dicho eso, si le parece, a menos que tengan alguna inquietud más respecto a ese punto, pero me gustaría compartir una presentación breve que tengo respecto a... Perdón. Sí. Senador Quintero. Perdón, presidenta, perdón, Marcelo. Con respecto a lo que acaba de decir, de ir dándole, digamos, solución a la lista de espera, ojalá que esto sea con un criterio regional. Sí. Se aplique también que no digamos que, mire, en Santiago hay tantas miles de personas, pero también en regiones tenemos un número considerable, de acuerdo a la población que tenemos. Provincia de Chiloé, provincia de Yanquihue, provincia de Osorno, Palena, etcétera, etcétera. Darle también, no dejarlos rezagados y considerar un número global, nacional, sino que regionalmente también hay un porcentaje bastante importante de solucionar los problemas.
Sí, yo lo que te pediría ahí, Marcelo, es que nos puedas entregar el detalle de qué considera esto en términos de producción, ¿no es cierto? O sea, cuántas operaciones, de qué cosa, para decirlo en simple, pero detallado por servicio de salud. O sea, de verdad eso es bien importante para nosotros para hacer el seguimiento. Esto es una glosa de la ley de presupuesto que aprobamos, además entendiendo la relevancia que tiene, pero que nos pueda estar informando, detallando por servicio de salud. No, y también el presidente Marcelo a considerar que los directores de los hospitales tomen las medidas pertinentes para que los pabellones quirúrgicos estén a disposición después de los horarios pertinentes. Sí, tengo en ese sentido toda la razón, presidente y senador, y en ese sentido tengo buenas noticias porque dentro de las propias resoluciones de derivación de pacientes se instaló un comité de priorización nacional, pero también comités de priorización regionales. Entonces hemos conformado comités de priorización regionales. La idea es que el comité de priorización nacional lo que va a hacer es que va a decir, miren, las personas que tienen este tipo de situación sanitaria, socioeconómica, social, van a tener prioridad, porque tenemos que ir dando prioridad porque los recursos no son para absolutamente todo. Entonces, y ahí ellos van a instalar una serie de directrices respecto a eso, pero después se le envía a los comités de priorización regional, los cuales a su vez revisan eso y ellos son los que finalmente deciden a quiénes sí, a quiénes no y cómo van a ir priorizando en ese sentido. Así que hay varios de esos, yo les voy a hacer llegar toda esa documentación de lo que hemos ido haciendo. Creo que ha sido un trabajo bastante extenso y bien consciente, digamos, respecto a todas estas situaciones, y que también el día en que tengamos las ofertas, Presidenta, vamos a poder saber exactamente para cuánto va a alcanzar, porque todavía no podemos, porque tenemos simplemente un monto a repartir, por decir así, pero una vez que lleguen las ofertas sabremos cuáles son los costos y por lo tanto podríamos entender cuál es el número que finalmente podemos abarcar en términos de estos recursos. Perfecto. Vamos entonces al tema de FONASA, Marcelo. Perfecto. Voy a compartir una presentación que tengo, si me permiten. Aquí está. Ahí la estamos viendo. Ya. Ahí. Muy bien. recordemos el camino que hemos recorrido, Presidenta, para llegar acá. Estuvimos discutiendo en esta misma comisión respecto a el proyecto que retiramos desde la Cámara para poder ingresarlo como así se había prometido por parte del ministro París, ingresarlo a este Senado. Y comenzamos en esta comisión hablando de una serie de acuerdos que se habían llegado en algunas instancias que me voy a referir inmediatamente y que por lo tanto había ciertos consensos respecto a cómo avanzar en este proyecto. ¿Por qué necesitábamos avanzar en este proyecto y por qué requerimos avanzar en este proyecto? Lo primero, recordar desde el año 90 que las encuestas ciudadanas vienen mostrando los mismos problemas que hoy día parecen ser y estar presentes. La demanda por un mejor acceso a la salud. Y eso ha sido algo que si uno lo ve de verdad, yo los he seguido, encuestas de la Superintendencia de Salud, encuestas de universidades, encuestas de centros públicos, de pensamiento, distintas encuestas hablan de lo mismo. Esto lo evidencian en distintas situaciones como las que tengo aquí expuestas, las dificultades para conseguir atención, la falta de especialistas, las listas de espera, la preocupación por recursos para enfrentar enfermedades graves, los copagos altos en la libre elección o los gastos de bolsillo incrementales en la clase media, que el gasto de bolsillo, tal como lo hemos discutido acá, es uno de los problemas fuertes, de los lunares que tenemos en nuestra salud, porque es demasiado importante respecto a lo que es el gasto en salud. En ese sentido, como políticas de Estado, diversos gobiernos, con su mejor intención, hemos ido y han ido instalando una serie de mejoras en el sistema público. Tenemos un plan de infraestructura que quien lo dice desde lo que pasó en los años 90, cuando el presidente Lagos comenzó con la reforma a la salud, y la calidad de la infraestructura que tenía la salud pública en ese minuto, a lo que tenemos hoy día hay un cambio sideral.
Todavía, claro, nos falta mucho y tenemos un programa muy ambicioso de infraestructura pública, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y terciaria, que estamos llevando a cabo como política de Estado. Sin embargo, en eso todavía necesitamos avanzar más. El aumento de recursos a la atención secundaria y terciaria, yo creo que todos los gobiernos han tenido la mejor intención de mejorar eso. El año 2021 tuvimos un incremento importante también en salud, a pesar de toda la situación del país y la pandemia, de aumentar los recursos para la atención secundaria y terciaria. Lo mismo para la atención primaria, donde en los últimos 2 años hemos incrementado un 20% el per cápita de la atención primaria. Es decir, ha sido un aumento fundamental y también tenemos todos la misma convicción y yo sé que concordamos en que a la atención primaria tenemos que darle más espacio todavía porque prevenir es la gran llave para poder el día de mañana tener una población más saludable, porque si no, contener los costos para que en definitiva las personas terminen teniendo solo reparación en términos de su salud, una política de curación, digamos, no nos va a servir en el futuro, sobre todo dada la longevidad en la que estamos hoy en día. Por último está la contratación y formación de especialistas, que también es un tema y que también ha sido algo que hemos discutido muchas veces en esta comisión, en las leyes de presupuesto, y que hemos tratado de avanzar tanto este gobierno como otros gobiernos. Como ustedes ven, hemos ido obteniendo y creando también algunas leyes específicas que han ido a mejorar muchas de las situaciones de salud que tenemos presentes hoy en día y que aquejan a la ciudadanía. Sin embargo, cuando uno mira, y esta es la última encuesta que tenemos de diciembre del 2019, que creo yo que es bastante significativa, y uno mira la inquietud ciudadana, porque esto lo hizo la Asociación de Municipalidades justo después de los acontecimientos de octubre del año 2019, y le preguntó respecto al sistema de salud público, dice, ¿cuál considera usted que es el problema prioritario a resolver? Y el primer problema fue que dijo la ciudadana fue el aumento de especialistas médicos. Luego vinieron la disminución de las listas de espera, la mejora en la infraestructura de la salud y la rebaja en los precios de los medicamentos. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos del Estado, la ciudadanía legítimamente siente que necesita mejorar estos aspectos de la salud pública. Y estos son los problemas ciudadanos que estamos enfrentando hoy en día. Diversas posiciones no nos han permitido llegar a acuerdos hasta ahora. Y yo tengo mucha esperanza que luego de las conversaciones que hemos tenido y la altura de miras con la que ustedes han enfrentado este problema, podamos mejorar esos acuerdos. Entonces, teniendo presente 2 situaciones que se expusieron en esta comisión. La primera, las propuestas para una reforma integral de FONASA que realizó el CEP, que confluyó en una serie de especialistas y técnicos de la más amplia variedad de pensamiento y que estuvieron presentes desde agosto del 2019 hasta noviembre del 2020, evacuaron este informe que tiene una serie de propuestas para una reforma integral de FONASA. Luego, el ministro París realizó y llamó a una comisión de expertos donde estuvieron presentes sus propios asesores de las senadoras y los senadores de esta comisión para poder ver si habían puntos de acuerdo y sorprendentemente, quizás cuando se conversa en forma más técnica y se entiende que al final hay un principio común que es tratar de mejorar la vida de las personas y el acceso a la salud, se llegaron a acuerdos. Y teniendo presente todo eso fue que conversamos en enero en esta comisión respecto a considerar indicaciones al proyecto de ley de forma tal de, teniendo estas consideraciones, poder darle una nueva cara a la reforma a FONASA para poder avanzar y cumplirle a los ciudadanos. Y en ese sentido, hoy estamos entregando y se debe haber enviado ya a esta altura una indicación sustitutiva al proyecto de ley iniciado en el boletín 13.863, tal como esta comisión nos lo requirió y lo anheló. Es una indicación sustitutiva porque es una indicación que de verdad hace cambios fundamentales a lo que
habíamos presentado en la Cámara y por lo tanto desde esa perspectiva se entregó como una indicación sustitutiva y no como indicaciones al proyecto anterior. En ese sentido, como les digo, ya fue enviada, probablemente debiera estar en el Senado en este momento. ¿Cómo va a impactar este proyecto en las necesidades de las personas? Me quisiera centrar en eso en las últimas láminas, Presidenta, para poder explicar cómo estos cambios van a impactar en las necesidades de las personas. Lo primero es que estamos instalando este plan de salud universal que va directamente al corazón de dos problemas fundamentales que tenemos hoy día y que reflejábamos en esas encuestas que hemos visto: las listas de espera y los gastos de bolsillo. El plan de salud universal está definido en esta indicación sustitutiva, en este nuevo proyecto, como un instrumento de seguridad social en salud, que tiene como fin lograr una cobertura universal de salud al cual tendrá acceso toda la población beneficiaria sin discriminación arbitraria alguna y conforme a las garantías que el plan determine. Lo hemos señalado así y es parte también de los acuerdos que se tomaron en la comisión que se llevó adelante en esta comisión que convocó el ministro París. ¿Cuáles son esas garantías? Son 4. Son garantías de acceso, de calidad, de oportunidad y de protección financiera, las cuales están definidas dentro del proyecto y también no solo están definidas, sino que se definen como un derecho de los beneficiarios de FONASA. Es decir, aparece la palabra derecho, que ellos tienen el derecho, ni siquiera en la ley del GES, del auge en su momento, estuvo en ese minuto incorporado la palabra de que la garantía era un derecho. Acá está instalado como un derecho de las personas. ¿Qué pasa entonces en términos de las atenciones de salud hoy día y lo que vamos a tener con la reforma? El modelo de atención es exactamente el mismo. Las personas se atienden a través de la atención primaria, esa es nuestra puerta de entrada a la salud pública, y luego son derivados si es que es requerido eso y no se puede resolver en la atención primaria el problema. Las atenciones de salud, hoy día tenemos dos tipos de atenciones. Una, si son GES o si son no GES. Si el caso es GES, resulta de que normalmente se puede resolver si no se puede resolver, los propios directores de los servicios de salud solicitan, o si reclaman los beneficiarios, solicitan un segundo prestador a FONASA, y todo eso está instituido hoy día para la situación de los problemas GES, que como ustedes saben, si bien hoy en día tenemos algún nivel de garantía retrasada dentro del total que se hace en el año, que son más de 4 millones, lo normal es que tengamos alrededor de 10.000 con algún retraso, es decir, un monto muy, muy menor, y por lo tanto se cumple en general esa garantía. Pero el problema lo tenemos en todo lo que es no GES, todas las atenciones no GES, porque en ese caso puede ser de que los problemas se resuelvan, pero si no se resuelven, pasan a una lista de espera que a veces tiene años, como todos lo sabemos, o terminan siendo un gasto de bolsillo importante. Lo que va a ocurrir con las prestaciones de salud con la reforma es que van a ser parte del plan de salud universal. Y las cosas se pueden resolver exactamente como se resuelven el día del GES, es decir, o se resuelven dentro de su tiempo con las garantías, y si las garantías no pueden cumplirse, puede venir un segundo prestador. Ahora, todo eso es como decir, el GES lo hemos ampliado a todo lo que no está considerado como GES hoy en día. En ese sentido, hoy día, y estos son de gráficos que tienen aquí en la fuente de la OECD, del 28 de mayo del año pasado, y como ustedes ven, por ejemplo aquí, el primer gráfico se refiere a cirugías de catarata, en las cuales es un problema GES. Y si uno mira ahí el promedio de la OCDE respecto a los tiempos promedios de espera de las personas en Chile, nosotros estamos casi en el promedio de la OCDE. Es decir, en GES estamos relativamente en promedio de lo que hace la OCDE en términos de resolución de ese tipo de situaciones. Muy lejos de quienes están
digamos, con tiempos de espera muy importantes. Sin embargo, cuando es una prestación no GES, como es el caso de un reemplazo de caderas, por ejemplo, que es el gráfico que está más abajo, vemos que Chile está dentro de los que peores tiempos de espera tienen para sus ciudadanos. Al ser el PCU hoy día conformar e involucrar todo lo que es este instrumento, tanto prestaciones GES como no GES, vamos a tener un tiempo máximo de espera en cada uno de estos servicios de salud contemplados en el Plan de Salud Universal. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que lo que debiéramos esperar a lo largo de los años en forma incremental es que vayamos teniendo una situación en la que Chile siempre, en los distintos tipos de procedimientos, procesos, servicios de salud, estemos más cerca de lo que espera la ciudadanía y lo que debiéramos tener en términos de los promedios de un país más desarrollado en este sentido. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, el Plan de Salud Universal, y lo dice dentro de esta indicación sustitutiva, va a considerar todo esto, partiendo por los exámenes de medicina preventiva, que es toda la atención primaria, y luego todo el resto de los servicios de salud que están involucrados. Incluso al final hay un espacio que dice los demás que se establezcan en leyes especiales. Así que estarán todos considerados dentro de ello, por supuesto, las garantías explícitas en salud que están hoy en día. Por otro lado, cuando uno lo mira hoy o con la reforma, estamos hablando de que todo lo que es mayo hoy día pasa a ser un plan de salud universal en la nueva, con la nueva indicación, con la nueva reforma, pero todos esos planes de salud universal, recordemos que los servicios que están incorporados ahí tienen garantías de oportunidad, calidad, acceso y protección financiera. En la modalidad de libre elección, nosotros estamos modificando fuertemente esto también en vista de lo que nos han solicitado y lo que se ha llegado a acuerdo en todas estas distintas instancias en que se ha discutido, y para transformarlo en un complemento del Plan de Salud Universal, tanto para prestaciones ambulatorias, medicamentos, prestaciones hospitalarias. Me referiría a eso en un segundo más. Y el subsidio de incapacidad laboral por ahora es exactamente el mismo, no lo hemos modificado, por lo tanto sigue vigente tal como está hoy en día en esta reforma. Hoy en día, entonces, el tema del gasto en medicamentos, por ejemplo, si están cubiertos a través del GES o están cubiertos a través del Plan de Salud Familiar de la atención primaria. Pero y si no están cubiertos, se transforma en un gasto de bolsillo, que es uno de los problemas y de los dolores de cabeza más importantes que tiene el gasto de bolsillo en nuestro país. Por la reforma van a estar cubiertos en el Plan de Salud Universal, tanto lo hospitalizado como lo ambulatorio. Y dentro de eso está considerado todo lo que se va a hacer a través de la atención primaria, pero también a través de los hospitales. Pero si no están cubiertos, se ha instalado, recuerdan ustedes que nosotros teníamos un seguro de medicamentos. Ese seguro de medicamentos hoy día lo que hemos hecho con la indicación es que lo hemos incorporado más bien como una prestación dentro de la modalidad de libre elección que debe conversar con los medicamentos que están siendo cubiertos en el Plan de Salud Familiar y que por lo tanto pueden ser complementarios y van a tener una cobertura especial en la libre elección. Y si no, se van a transformar en gasto de bolsillo porque van a ser medicamentos que en definitiva el servicio público no ha considerado que debe ser entregado o no tiene suficiente evidencia como para poder entregarlo. ¿Cuáles son? Y con esta lámina termino, Presidenta, los principales ejes que estamos incorporando acá. Primero, este Plan de Salud Universal, que lo hemos provisto como un conjunto universal de acciones promocionales, preventivas y soluciones integrales de salud y su garantía, que recordemos es un instrumento de la seguridad social de salud, así se ha definido. Lo segundo es la creación de una INETESA, que el día de mañana va a tener su propia ley especial, la cual habla de la creación del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en Salud. Esta INETESA, al final, es una parte importante de lo que en el proyecto estaba haciendo en primera instancia la Subsecretaría de Salud Pública, pero que se transforma en una entidad técnica externa, por decir así, a semejanza de lo que en el modelo inglés es el NICE, esta ETESA externa que se tiene allá,
que lo que va a hacer es evaluar tecnologías en salud y también entregar protocolos de cómo se deben hacer ciertas cosas. Y por lo tanto va a ser insumo importante para la creación del Plan de Salud Universal y va a estar incorporado ahí entonces dentro del proyecto. Por otro lado, FONASA actúa como el asegurador para garantizar derechos de las personas, tal como hoy día lo hace en el GES. La gobernanza de FONASA se modifica también en función de lo que hemos considerado y lo que hemos conversado en estas distintas instancias de acuerdos y de conversaciones técnicas para darle mayor autonomía e independencia en su consejo directivo y también en su director ejecutivo y así garantizar un carácter técnico y profesional con foco en las personas. La reforma a la libre elección, la idea es asegurar, y así lo dice expresamente la indicación, la interoperabilidad y articulación con el Plan de Salud Universal y las redes públicas. Ya no es un sistema que se transforma en una especie de institución paralela de atenciones de salud con un, digamos, pago por prestación, inflacionario, sino que es parte del instrumento que va a permitir articularse con las redes públicas dentro del Plan de Salud Universal. Por último, en términos del modelo de atención, estamos conformando una red de prestadores para asegurar continuidad de la atención y la gestión de redes integradas por los servicios de salud. Estos son, diría yo, los principales instrumentos, ejes de esta indicación sustitutiva que acabamos de ingresar y que siento ha sido conversada también con sus asesores y que hemos de alguna forma tomado en consideración todas las propuestas que se han incorporado y en ese sentido, Presidenta, creo haber cumplido con los requerimientos que se nos hicieron al Ejecutivo en su momento y bueno, paso entonces a dejar a la discusión este importante proyecto y le solicito humildemente que es posible votarlo en general o avanzar en él, es muy importante para poder darle así espacio a las necesidades de las personas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Marcelo. Pediría dejar de compartir pantalla. ¿Presidenta? Sí, no logro. Senador Fraguán, no te veo, pero te escucho. Sí, Presidenta, tengo dificultades de entender las disculpas del caso. ¿Es posible Senador, no te escuchamos nada. El día de hoy podamos votar en general el proyecto. Senador, no te escucho, no te escuchamos. Ya ni siquiera lo vemos. Parece que está en Isla de Pascua, no se escucha bien. Para que se reconecte, pero entiendo que el planteamiento era más bien en términos de la tramitación. Yo en esto quiero recordar, el compromiso del Ejecutivo fue sacar de la tramitación en la Cámara este proyecto, traerlo al Senado. Eso es algo que lo conversamos, ¿no es cierto?, en reiteradas ocasiones con el ministro París, que se cumplió, el que pudieran presentar una indicación sustitutiva al proyecto. El que se había traído de la Cámara era el mismo texto, que no cumplía ni siquiera con varios de los aspectos que la propia comisión ad hoc que conformó el ministerio, con representantes bien transversales, habían propuesto. Eso se cumple hoy día con la presentación de esta indicación, una indicación que requiere, por supuesto, ser revisada en detalle. Nosotros tuvimos acceso al borrador la semana pasada. Yo quiero reconocer eso también. Entonces mi propuesta es que podamos, ya estamos autorizados por la sala para votar, o sea, para tramitar en general y en particular a la vez, que podamos someter ahora en votación en general, que no tenemos un plazo interno para efecto de ordenamiento nuestro también, hasta el próximo lunes para la presentación de nuestras indicaciones y ahí hacer una primera revisión el martes independiente que podamos en algún momento abrir otro plazo, pero creo que es bueno poner sobre la mesa nuestras propuestas y ahí generar una conversación, una negociación que ojalá conduzca a un acuerdo con el Ejecutivo en algunas materias donde yo en una primera mirada creo que todavía podemos avanzar y que es bueno avanzar
diga, cruzando efectivamente con cómo esto se va implementando, la cobertura del plan de salud, cómo robustecemos el INETESA, pero creo que hay una primera presentación que va en el sentido de lo que había propuesto la comisión y de los planteamientos que hemos hecho. Así que le pediría, secretario, si podemos tomar la votación. ¿Me permite, Presidenta? Presidenta, ¿me permite? Senador Quintero. Mire, en primer lugar yo quiero reconocer a Marcelo Mozo, digamos que se ha cumplido con el compromiso de presentar un proyecto. Yo creo que este proyecto tiene cosas interesantes. Contiene varios aspectos que creo que son bastante positivos e interesantes. Aunque no se termina con el sistema de seguro. Eso hay que aclararlo. Pero yo quiero que, previo a aprobar la idea, yo quiero que reconociendo muchos aspectos positivos, por supuesto. Se avanza en la cobertura de medicamentos ambulatorios, el rol más activo de FONASA en el cumplimiento de la garantía, como lo dijo Marcelo, hay prestaciones garantizadas, se establecen soluciones de salud, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención otros aspectos, y que me gustaría que el Ministerio de Salud interviniera y dijera algo, porque aquí se asignan funciones a FONASA que dicen relación con la rectoría sanitaria y que son propias del Ministerio de Salud. Ahora, yo entiendo, si FONASA hace el proyecto, evidentemente va a querer tener todas las atribuciones, pero la ley dice otra cosa. Se asignan funciones a FONASA que también dicen relación con la red asistencial. Y eso me llama profundamente la atención. Lo que nosotros le presentamos hace tiempo atrás al Ministerio un documento con 18 puntos, donde no recuerdo bien algunas cosas, pero, por ejemplo, acá no se contempla la incorporación automática de una persona a FONASA. Vimos ayer o anteayer un drama, que fue noticia nacional, de una señora que quedó viuda, qué sé yo, y después quedó absolutamente indefensa de todo el aspecto sanitario. Nosotros pedíamos que sea incorporado en forma automática la persona, el individuo, a FONASA. Senador, silencio su micrófono. Donde la persona... ¿Ahí quedé o no? Sí. Ya. Del ingreso automático a FONASA. No existe el Fondo Mancomunado de Salud, que también lo habíamos planteado en la minuta de 18 puntos. No existe un sistema que lo habíamos planteado de estos dos. Tampoco. Que para asegurar a las personas que va a existir las prestaciones necesarias, aunque se determinen los recursos que tenían contemplados. Bueno, ya lo hablé al comienzo, que en esto está incorporado el seguro catastrófico, que hoy día estaba en sala, que bueno, que felizmente se acordó no sacarlo. Y yo la verdad de las cosas, que veo que con este proyecto, Marcelo, no se fortalece el sistema de salud público. Al contrario. Y tampoco se fortalece la superintendencia de salud. Entonces, a mí me gustaría, y hay otros temas más también que uno puede ir viendo, qué sé yo, y discutiendo. Pero a mí me gustaría saber la opinión del Ministerio de Salud, porque aquí se le quitan atribuciones digamos, a la red asistencial, digamos, a los servicios de salud, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la opinión? A mí me llama la atención todo esto. Entendiendo, por favor, que se entienda bien, yo tengo la mejor predisposición, la mejor, pero quiero salir de todas estas dudas para que no tengamos problemas. Yo quiero que hagamos de verdad una buena reforma y que vaya al meollo del asunto que estamos discutiendo, que vaya de verdad a servir a la gente, no por acelerar, qué sé yo. Por eso que soy partidario también de una ley corta, de ir urgentemente a solucionar los problemas de las listas de espera, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Marcelo. Sí, presidenta. Bueno, es muy legítima las dudas que tiene el senador Quintero, pero quiero dejarle la tranquilidad al senador de que gran parte de esas situaciones que usted pone están resueltas
en el proyecto, y yo creo que vale la pena que si no están, porque yo sé y lo he discutido con sus asesores también este tema en algunas oportunidades, yo sé de que pueden tener legítimas aprensiones respecto a cómo está escrito, pero que lo que nos une respecto al rol de FONASA y el rol de las redes está suficientemente claro, y si no es así, nosotros estamos muy llanos a conversar alguna modificación en ese sentido. O sea, la verdad es que no tenemos en general una discusión respecto a ese tema porque... Marcelo, perdón que te interrumpa, 5 segundos nada más. Es que precisamente porque no hemos leído el texto. O sea, sabemos los titulares. Entonces, esto de que hay que leerlo bien, que se lleva madurando. Pero no hay ninguna modificación, senador, respecto a la regulación de las redes asistenciales. Sí, miren, tenemos 10 minutos para terminar la sesión, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero proponerle, reiterar, el que podamos pronunciarnos en general respecto a este proyecto, que eso nos dé paso a presentar las indicaciones. También tengo diferencias con algunos de los aspectos, pero creo que la forma de avanzar es que las pongamos sobre la mesa y eso se traduce en indicaciones. Para eso tenemos que avanzar en la votación en general. Entonces, que podemos hacer esa revisión, darnos el plazo hasta el lunes para esa presentación de indicaciones, independiente de que en algún momento podamos volver a presentar, eso es parte siempre del proceso, que esa sea una propuesta formal que hacemos al Ejecutivo respecto a aquellos temas que no están abordados en esta indicación inicial. Entonces, le voy a pedir, don Fernando, ahí que podamos tomar la votación y cada uno podrá hacer la intervención argumentando su... Carolina, te quiero pedir, no estoy de acuerdo. Yo no puedo votar si conocí ayer las indicaciones. Yo no voy a votar indicaciones que no conozco. No acepto que en esta comisión se fuerce a hacer votaciones cuando uno ni siquiera conoce las indicaciones. Y si me fuerzan, quiero decir que yo voto en contra, ¿ya? Porque yo conocí ayer las indicaciones que tú me las mandaste, ni siquiera las he leído. Yo no voy a votar por responsabilidad algo que no conozco. Entonces, si me quieres forzar, voto en contra, ¿ya? Pero me parece que es inaceptable que en esta comisión un tema que no hemos discutido, tú eres testigo, tú me mandaste ayer las indicaciones, yo no las conocía, ni siquiera las he podido leer. Entonces, si a mí me fuerzan, primero creo que se rompe el fair play en esta comisión, me parece que es inaceptable, y luego, bueno, si tú lo quieres votar, poner en votación, a pesar de que no hemos podido conocer las indicaciones, yo voto en contra. Senadora... Gracias, Presidenta. Yo quiero recordar que estamos votando en general y precisamente la discusión es dar paso, avanzar, a votar en general para poder empezar las discusiones. Esto, como en otros proyectos en esta comisión, de la que no formo parte en general, pero lo formé y hemos avanzado sí en otros también, tengo entendido que se ha conversado con los asesores, como me lo comunicó también la senadora Ena Padel. No es algo que se haya hecho entre 4 paredes. Entonces, no entiendo por qué es válido conversar algunos proyectos con los asesores y en otros proyectos no es válido. Esto es una votación en general precisamente, en que se aprueba solamente la idea de legislar para luego dar paso a esa discusión en general y ver todo aquello en que no se está de acuerdo y poder empezar a ver aquellas indicaciones que se han presentado o poder tener la oportunidad para presentar otras indicaciones nuevas, como dice la presidenta, para ver aquellos temas en que no se puede estar de acuerdo. No hay nada más que eso. Aprobar algo en general es solamente, vuelvo a decir, la idea de legislar. Yo no creo que nadie esté en desacuerdo de modificar para avanzar en mejorar lo que es FONASA. Es solamente, eso significa una votación en general. Nada más que eso. Bueno. Pero para eso hay que conocer las indicaciones. La presidenta en avanzar en general en este Presidenta. proyecto. Senador Chaguán. Tiene que mejorar su internet, senador Chaguán. Senador Chaguán, ¿podría intervenir en el chat dirigiéndose a todos los participantes? Presidenta. ¿Posible? Sí, está muy mala la internet. Siendo, yo creo que hay que votar.
senador Chaguán no, además ahora está silenciado. Yo de verdad creo que cada uno tiene derecho en esto a votar como les parece. Eso es parte de las atribuciones que tenemos cada senador. Esto lo vimos, la idea era haberlo votado en enero, en la última sesión. En eso escuchamos y toda la disposición para dar espacio. Se pidió que se presentara esta indicación. Así que yo voy a cumplir con eso y le pido, secretario, que pueda tomar la votación por favor en general. Yo quiero señalar mi molestia. Esta es una indicación sustitutiva. Esto altera todos los procedimientos que hemos tenido en esta comisión. Yo desconozco la indicación. Me parece inaceptable que tú estés forzando a una votación cuando no conocemos una indicación sustitutiva, y creo que es gravísimo lo que está pasando acá. Yo no puedo votar a favor de algo que no conozco. ¿Ya? Tú nos estás forzando a una votación. En contra, entonces, senador Girardi. No, me parece que aquí hay un tema de fondo. No nos puedes forzar a votar algo que no conocemos. Aquí tú podrás tener una... Senador, no te escuchamos tampoco. Presidenta, ¿me permite? Sí, senador Quintero. Presidenta, bueno, usted me escuchó, yo tengo la mejor predisposición, que si yo quiero avanzar, pero ¿sabe lo que pasa? Que si en este paquete digamos, en esta presentación que se ha hecho, que la conocemos hoy día, si no hay ideas matrices, por ejemplo, lo que yo planteé, el stop loss, de inscripción automática, no se pueden hacer indicaciones. Si ese es el drama de esto. Por eso yo tengo yo insisto, la mejor predisposición. Pero yo sé que Marcelo me entiende lo que estoy diciendo, y ¿para qué nos apuramos? Yo la verdad de las cosas es que ojalá sigamos tal como estamos trabajando, concentrados, y saquemos adelante un buen proyecto. Pero si, como no nos conocemos las indicaciones, si no hay ideas matrices como las que he indicado, no se pueden hacer indicaciones. Y vamos a quedar con lo que hoy día escuchamos. Acá el procedimiento propuesto, senadores, como lo hemos hecho habitualmente, es que nosotros pongamos nuestras indicaciones sobre la mesa. Yo quiero insistir y perdón, y la otra presidenta, sí, 7 días es muy poco para indicaciones, es un proyecto bastante, digamos, demasiado importante como para darnos poco tiempo las indicaciones. Presidenta, si no conocemos la indicación sustitutiva. Bueno, yo acabo de decir por qué me parece que Presidenta, votemos. Sí, presidenta, yo quiero respaldarla a usted. Quiero respaldarla a usted porque ha sido parte del acuerdo, ha habido conversación, es la posibilidad de que podamos generar un proceso de indicaciones conversadas con el Ejecutivo, pero tenemos que aprobar el proyecto en general para poder avanzar, por lo contrario, esto se va a transformar en una discusión eterna. Yo, presidenta, la respaldo absolutamente en la necesidad de que votemos el proyecto. Pero yo no lo conozco, Francisco, no lo conocemos, ¿entiende? Tenemos derechos democráticos básicos. Aquí hay una indicación sustitutiva. Tenemos derecho a conocerlo. Si esa va a ser la lógica, muy bien, instalemos esa lógica. No, pues sí. Que aquí se vota incluso, sí, que yo no lo conozco. No me digas que participó, yo no sé, yo no conozco el proyecto, tengo derecho a conocerlo. Es el mínimo democrático, es la mínima garantía que uno pueda tener. ¿Por qué voy a votar algo que no conozco? Ni siquiera sé si estoy a favor o en contra. Si no lo yo voy a citar mañana de 9 a 9:30 para votar. ¿Ya? Bien. Para que tengan un día, independiente de que hemos conocido el borrador, es presentado ahora, para que tenga buena conexión el senador Chaguán, para que podamos ver al senador Girardi, pero de 9 a 9:30 para votar en general. Eso en forma impostergable. ¿Ya? Con eso estamos por cerrar esta sesión y le agradecemos a Marcelo el trabajo realizado. Sé que le tocó trabajar en vacaciones, pero bueno, eso es lo que corresponde. Entendemos la prioridad. Mientras su secretaria veraneaba. Pero trabajó. Entonces, mañana de 9 a 9:30 partimos tomando la votación. ¿Ya? Muchas gracias a todos y damos por terminada la sesión.
Por favor, si está... La grabación se ha detenido. ¿Dónde está González? Jaime